Hola, mi nombre es Nancy Fabiola Aguilar Cruz. Estoy estudiando una especialidad en administración en la Universidad Mexicana. Soy egresada de licenciatura en contaduría y el día de hoy les voy a presentar una información sobre fundamentos de análisis de estados financieros. Empezamos a ver el tema de generalidades de los estados financieros básicos y sus usuarios. Esto quiere decir de qué personas son las que utilizan esta información y en qué ocasiones las llegamos a ver. Para empezar, podemos iniciar con el tema de definición de qué es una contabilidad. Esta parte de contabilidades y estados financieros también se rigen por medio de normas de información financiera. Este es un documento donde nos indica la estructura que debe de tener tanto los estados financieros como la información que manejamos contablemente. Entonces, en la norma de información financiera A1 menciona lo que es una contabilidad y nos menciona o nos dice que es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente una entidad y que produce sistemática y estructuralmente información financiera. Esto quiere decir que a través de la contabilidad nosotros podemos ver reflejada información de una empresa o de un negocio del que queramos dar a conocer nuestra información. Una vez que ya conocemos qué es contabilidad, nos vamos a la subdivisión de qué es contabilidad administrativa y qué es contabilidad financiera. Contabilidad administrativa se refiere al proceso que realizan las personas internas dentro de una empresa, como es el tema de la facturación, el tema de la cobranza, pagos a proveedores, el tema de gastos de marketing, entre otros. Entonces, la contabilidad administrativa se encarga de realizar los procesos como tal de una contabilidad y ya una vez que hacen ese proceso de contabilidad administrativa, nos pasamos al segundo punto, que es contabilidad financiera. Estas dos contabilidades van de la mano, no puede existir únicamente contabilidad financiera sin contabilidad administrativa. De la contabilidad administrativa es donde vamos a tomar la información para poder hacer la contabilidad financiera. Entonces, la contabilidad financiera nos menciona que es un proceso que le sigue a la contabilidad administrativa y se encarga de obtener información destinada a quien toma decisiones desde fuera de la empresa, ya sea accionistas, proveedores, bancos, agencias gubernamentales. Entonces, todos estas personas, estas sociedades que acabo de mencionar, que es el tema de accionistas, proveedores, bancos y agencias gubernamentales, son las que están interesadas en la parte de contabilidad financiera. Esto quiere decir que están interesadas en los estados financieros de una empresa. ¿De qué manera? Ahorita lo vamos a ver. Empezamos con el tema de los accionistas. A los accionistas les interesa ver la contabilidad financiera porque a través de ello pueden conocer la salud financiera que tiene su empresa como tal. A través de eso también pueden tomar decisiones para mejorar ciertos procesos, incrementar el tema de sus ventas o ver un tema de ahorro para el tema de costos. Ahora, el tema de proveedores. Esta información o esta contabilidad financiera también es importante para los proveedores porque a partir de eso es donde analizan a una empresa que puede proporcionarle servicios y es a través de eso que toman la decisión de si aceptan o no como proveedores a una empresa. El tema de bancos también es un rubro muy importante porque todas las empresas que quisieran empezar a tener un historial crediticio necesitan hacer un trámite en el banco o necesitan aperturar un crédito y para este crédito
es muy importante que se les entreguen sus estados financieros porque a través de eso analizan como la capacidad de pago que tiene una empresa y les otorgan cierto monto del crédito a partir de esta información. Por último, tenemos agencias gubernamentales. Esto quiere decir que, por ejemplo, si la empresa en la que estás o en la que visualizas y demás quisiera participar en alguna licitación para ofrecer los servicios al gobierno, es muy importante que también ofrezca o visualice su información financiera y que esto también sea un estado financiero sano. Ahora ya nos fuimos al tema de qué es la contabilidad financiera y qué es la contabilidad administrativa. Nos pasamos al rubro de usuarios. ¿Quiénes son las personas que utilizan esta información? Para eso tenemos usuarios externos y usuarios internos. En usuarios externos son aquellos que no están dentro de la empresa, pero sí están interesados en la situación financiera. El ejemplo que mencionábamos hace un momento es el tema de los proveedores em, para poder ofrecer los servicios como empresa. También tenemos el tema de accionistas potenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que si por algún tema de un negocio en marcha que quisieran poner y necesiten capitalización, eh, sería importante buscar nuevos socios, pero estos nuevos socios no simplemente te van a decir que te pueden aportar capital a la empresa, sin antes revisar cómo se encuentra financieramente la empresa. Entonces, por eso es importante el tema de tener un estado de resultados o un balance sano de la empresa. Ahora, usuarios internos, aquí los que tienen acceso directo a los documentos son los que se les menciona como usuarios internos. Aquí el principal usuario interno son los accionistas o directivos de la empresa, porque ellos son los que visualizan primeramente la información y a través de eso pueden visualizar puntos amarillos. ¿Qué quiere decir esto? Algunos rubros en los que necesiten poner más atención para poder mejorar la salud financiera de la empresa. Es decir, si ven que sus ventas han estado disminuyendo con respecto a los meses, pueden tomar una decisión de mejorar el tema de marketing para que puedan ingresar más ventas y poder tener una mejor utilidad en la empresa. Ahora, ya conociendo estos dos rubros de qué son las contabilidades y quiénes son los usuarios que utilizan esta información, nos pasamos a estados financieros básicos y sus características. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a definir primeramente qué es un estado financiero para poder conocer posteriormente sus características. De igual manera, la definición la podemos encontrar en las normas de información financiera que definen a un estado financiero como una representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o por un periodo determinado. Aquí en este último párrafo, en este último renglón, nos menciona que puede ser a una fecha determinada o por un periodo definido, ya nos está empezando a hablar de estados financieros. En el caso de una fecha determinada, se refiere a estado de situación financiera o balance general. Y en el caso de por un periodo definido, que es donde vemos las variaciones y demás, se refiere a estado de resultados. Entonces, ya tenemos el estado de resultados, el estado de situación financiera. Entonces, posteriormente tenemos el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujo de efectivo. Estos cuatro estados financieros son los básicos que podemos utilizar en una empresa. Sin embargo, los que comúnmente solicitan, ya sea para tema de nuevos accionistas, para tema de bancos, para tema de empresas gubernamentales o licitaciones, solicitan normalmente el estado de resultados
y el balance general. Ahora, para poder continuar, vamos a ver el tema de las características de los estados financieros. De igual manera, los podemos encontrar en las normas de información financiera. En este caso, los ubicamos en la norma de información financiera A4. Nos menciona que las cualidades son confiabilidad, relevancia, comprensibilidad, comparabilidad. Son las características cualitativas que debe de tener y adecuarse a las necesidades de quienes utilizan o de quienes visualizan la información. Confiabilidad, esto es que sea congruente, que sea veraz, que tenga información suficiente que nos ayuden para la toma de decisiones. Relevancia habla de que puedes con los estados financieros hacer estimaciones de cómo te va a ir a un año, a 3 meses, a 6 meses, dependiendo de la operación o del negocio. Entonces, es relevante porque a través de los estados financieros puedes conocer la situación actual de la empresa, cómo ha venido desarrollándose a lo largo del tiempo y también hacer proyecciones a futuro. Comprensibilidad, esto quiere decir que se facilite su entendimiento para los usuarios de manera general. Entonces, no es como que puedas hacer un estado financiero para ciertas personas, simplemente es un estado financiero básico para que sea entendible para todas las personas y puedan visualizar la información de la empresa. Comparabilidad, esto quiere decir que los estados financieros nos deben de permitir comparar, ya sea con acciones del pasado o incluso con proyecciones a futuro, pero comparar ciertos periodos. Para el tema del uso de los estados financieros también tenemos limitaciones. Las limitaciones que tenemos nos habla la norma de información financiera A3, los cuales básicamente nos mencionan que los estados financieros se pueden adecuar a lo que la empresa necesite visualizar en ese momento o cómo necesite presentar la información. Es decir, yo puedo de manera general ubicar mis ventas y decir en el mes 1 tuve 1 millón de pesos. Sin embargo, si para mí no es suficiente tener únicamente las ventas, puedo hacer una separación de qué actividades son las que me generan ese millón para que de esa manera pueda yo visualizar más a detalle la información de la empresa. Nos movemos entonces ahora a la clasificación de los estados financieros. Aquí nos pueden decir que son o hay dos tipos de estados financieros, el estado financiero dinámico y el estado financiero estático. Dinámicos son aquellos que presentan información durante un periodo de tiempo. En este supuesto cae el estado de resultados integral de una empresa. Hay estados financieros estáticos. Esto quiere decir que te muestran la información de la empresa a una fecha determinada, sin variaciones. Es como si tomaras una fotografía de cómo está la empresa y esa información es la que muestras. Tenemos también estados financieros reales y estados financieros pro forma. Los estados financieros reales son los que te proyectan cómo ha estado la empresa o los movimientos que ha tenido a una fecha o a un periodo determinado. En el caso de los estados financieros pro forma, estos financieros son proyecciones a futuro con los cuales tú puedes visualizar cómo te ves o cuáles son tus metas, tanto de ventas, costos y gastos, a un periodo determinado. Estados financieros básicos y estados financieros secundarios. Los básicos son los que mostramos inicialmente, que es el balance general, el estado de resultados
el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujo de efectivos. Esos 4 estados financieros son los básicos que manejan una empresa. Ahora, los secundarios, puede existir un estado de costos de producción y costo de lo vendido. Esto es más ya cuando una empresa maneja inventarios o se dedica a la producción de un artículo o de un producto en específico. Tenemos también estados financieros simples y estados financieros comparativos. Simples, que te muestran únicamente un periodo, y comparativos en los que puedes eh, proyectar 1 o 2 años, justo como lo menciona la palabra, para comparar las cifras de cómo se ha estado manejando la operación de una empresa. Ahora, ya que conocimos los estados financieros básicos, nos vamos a adentrar un poco a qué es cada uno de ellos. En el caso del estado de resultados integral, eh, vamos a hablar de manera muy general esos estados financieros, porque ya meternos a detalle es mucha información. Entonces, para empezar, vamos a ver de manera general lo que compone un estado de resultados integral. En este caso, esta información la podemos encontrar en las normas de información financiera A5, donde nos menciona que el estado de resultados se compone primeramente de un rubro donde ubicamos las ventas. Esto quiere decir el monto de los productos que tú ofreciste al público o de servicios que tú ofreciste, ya sea a un mes o a un año, dependiendo de cómo estés realizando el estado de resultados. Se compone también de costos, de gastos, y estos costos y gastos van a depender mucho de la operación de la empresa. Es decir, si te dedicas a la fabricación de zapatos, tu costo como tal va a ser la persona que realiza los zapatos y los materiales que utilizas para realizar esos zapatos. Los gastos son los que no están relacionados directamente con la operación del negocio, pero que sí son importantes para em, poder funcionar. Es decir, podemos ubicar en el tema de gastos, ya sea los servicios de marketing, los servicios de publicidad, y en el caso de gastos de administración, podemos ubicar el tema de la renta, el tema de papelería que llegarás a utilizar, el tema de gastos como tal de oficina. Aplicando nosotros ingresos, costos y gastos, el remanente que nos quede de esta operación la llamamos utilidad o pérdida neta. Entonces, esos son los rubros que componen estado de resultados básicamente. Iniciamos primero con ventas, le disminuimos el tema de costos, disminuimos el tema de gastos, y tenemos una partida también importante que se llama resultado integral de financiamiento. ¿Esto qué quiere decir? Es la parte financiera que utiliza una empresa, ya sea el tema de bancos, alguna comisión que te cobre el banco por el manejo de la cuenta bancaria. Puede ser también el tema de la evaluación cambiaria, ya sean pérdidas cambiarias o ganancias cambiarias, van dentro de este rubro de estado integral de financiamiento. Si llegaran a tener participación en la utilidad, también es un rubro que se considera para el estado de resultados, y a partir de eso podemos determinar una utilidad o pérdida antes de impuesto. Esta utilidad o pérdida es la que te queda ya de tu operación o de tu negocio. Sin embargo, también hay otros rubros que se deben de considerar, que es la parte de impuestos a la utilidad. Estos impuestos ya los determinas de manera anual y haces un cálculo fiscal para que a través de eso puedas reportar una utilidad, y sobre esa utilidad fiscal que reportas es donde se maneja el 30% para las empresas eh, como tal, y para las personas físicas este porcentaje de impuestos puede llegar incluso a un 35%.
Ya una vez aplicando los impuestos, tenemos una utilidad o pérdida de la operación. Posteriormente tenemos operaciones discontinuadas. ¿Qué quiere decir esto? Que llegaras a hacer algún tipo de evento adicional a lo que se dedica la empresa, se considera dentro de este rubro y ya aplicando estas operaciones que no son meramente de la empresa o que no son su actividad principal, simplemente fue un ingreso que tuvieron de manera esporádica, se considera en este rubro y aplicando ese ingreso tenemos una utilidad o pérdida neta. A grandes rasgos, esto es lo que corresponde al tema de estado de resultados integral de una empresa, que es uno de los estados financieros básicos. Nos pasamos ahora al tema de estado de situación financiera o también llamado balance general. Eh, este estado financiero lo podemos encontrar en ANIF A5, donde nos da un desglose de qué rubros son los que compone el balance general. Vamos igual a abordar el tema de manera muy general para no hacer o sobreinformar de estos datos. El balance general se compone principalmente de activos, pasivos y capital. Son los tres rubros que vamos a poder visualizar en un estado de situación financiera. En la parte, la estructura siempre es que en la parte izquierda podemos ubicar a los activos y estos activos a su vez se pueden dividir en activo circulante y activo no circulante. ¿Qué es cada uno de ellos? Los activos son los bienes y derechos con los que cuenta una empresa, dentro de los cuales algunos ejemplos que podemos tener en los activos es el efectivo y equivalentes que corresponde al tema de bancos o inversiones que tenga una empresa. Puede también incluir algún tipo de maquinaria, algún tipo de inmueble, y estos pasan a ser activos no circulantes porque no es algo que te vaya a generar de manera automática efectivo o es algo que se mueva constantemente. Este es más bien un bien fijo, pero es algo que le corresponde a la empresa. Es un activo que tiene la empresa. Esa es en la parte izquierda del balance general. En la parte derecha podemos visualizar el pasivo y el pasivo, ¿a qué se refiere? Esta parte son las obligaciones que tiene la empresa y en esta parte podemos incluir el tema de pagos a proveedores, el tema de acreedores bancarios, si llegaran a solicitar un préstamo o que tengan actualmente un préstamo una empresa, lo podemos encontrar en este rubro de pasivos porque son obligaciones que tiene la empresa que pagar. Esa es en la parte de los pasivos. Y el capital se divide en dos rubros, capital contribuido y capital ganado. ¿A qué se refiere cada uno de estos? Pues el capital contribuido es el que aportan los socios a la hora de empezar un negocio, empezar una empresa o crear una empresa. Es la aportación inicial que se da para iniciar un negocio. Y la parte de capital ganado, aquí podemos encontrar las utilidades o pérdidas que se vayan generando año con año de la empresa y se van acumulando en esta cuenta que se llama capital ganado. Obviamente, si es utilidad, te va a incrementar tu capital y si es pérdida, por ende vas a tener una disminución dentro del capital, pero se suma junto con el tema de capital contribuido. Ya una vez que tengamos realizado el tema de los estados financieros básicos,
que inicialmente vimos lo que es un estado de resultados integral, vimos lo que es un balance general y con estos dos estados financieros nosotros podemos hacer un análisis de la empresa. ¿Qué se refiere a esto? Visualizar la información de la empresa, cómo se encuentra, qué utilidades nos está generando, qué tan sana tenemos una empresa a través de su balance general, es decir, si tenemos mucho saldo en el tema de clientes, qué clientes se visualiza en la parte de los activos. Eso quiere decir que tenemos muchas cuentas por cobrar. Y en el caso de los pasivos, que tengamos de igual manera proveedores a pagar o que tengamos un gran endeudamiento al visualizar el tema de los acreedores bancarios. Entonces, con estos dos estados financieros, nosotros podemos hacer un análisis. Hay diferentes tipos de análisis de los que se pueda llegar a una empresa para poder analizar la información. Podemos encontrar análisis o métodos verticales, ya sea para el tema de estado de resultados o para el tema de balance general, o inclusive podemos utilizar ambos estados financieros para poder hacer este tipo de análisis con métodos verticales. Los métodos verticales son los que incluyen cifras de un periodo en particular y estos los podemos visualizar a través de uso de porcentajes, razones simples, razones estándar, punto de equilibrio y método DuPont. El primero de ellos, que se refiere a uso de porcentajes, lo podemos visualizar de mejor manera en un estado de resultados integral. ¿Por qué? Porque a través de eso nosotros visualizamos qué porcentaje de nuestro costo o cuál es el porcentaje que representa nuestro costo con respecto al monto de las ventas. Es decir, tus ventas van a ser el 100%, y posteriormente traemos, no sé, un costo de 50,000 pesos, lo cual pudiera representar un 10% sobre el monto de tus ingresos. Al nosotros hablar o visualizar de manera porcentual el tema de costos, ya estamos haciendo un análisis vertical con respecto al tema de las ventas. Si recuerdan, el estado de resultados primeramente inicia con el tema de ventas, posteriormente costos y posteriormente gastos en este orden. Entonces, si nosotros hablamos de porcentajes con respecto al tema de ventas, estamos haciendo un análisis vertical. Ahora también existen métodos horizontales para hacer un análisis, los cuales son aumentos y disminuciones, lo que quiere decir las variaciones que vamos teniendo conforme a los años y cómo se va moviendo la operación de la empresa. Las tendencias es otro de los métodos horizontales que podemos hacer o que podemos utilizar para el tema de los análisis de estados financieros. ¿Qué quiere decir? Que esa tendencia que siempre vaya a la alza, es decir, que el año pasado tuvimos, no sé, 1,000,000 de pesos de utilidad, en el año 2 tengamos 1,500,000 de utilidad. Nuestra tendencia siempre va en incremento o a la alza con respecto a el análisis de ejercicios anteriores. Entonces, eso es una tendencia, los montos que podemos visualizar a la alza. Si obviamente vemos una variación de 1,000,000 en un año y el siguiente cae en 500,000 pesos, ya no sería una tendencia porque no va a la alza. En este caso, caería en el supuesto de aumentos y disminuciones. Para el tema de los métodos de análisis, el tema de los porcentajes, ya los vimos. También tenemos métodos de razones simples. ¿Eso qué quiere decir? Que comparamos ciertos rubros, ya sea del estado de resultados o del balance general.
Y a través de eso hacemos operaciones aritméticas que nos ayudan a visualizar o a tener un panorama más completo de la información o del análisis de los estados financieros. Para eso nos allegamos de indicadores financieros. ¿Qué son indicadores financieros? Son rubros que nos permiten analizar a la empresa. Uno de ellos es el tema de la solvencia, que quiere decir que es la capacidad que tiene la empresa para poder cumplir con los compromisos financieros a largo plazo. Esto quiere decir que esté teniendo un apalancamiento con respecto a sus pasivos que tenga que pagar a largo plazo. Liquidez es otro de los indicadores financieros que nos ayudan a analizar la información financiera, y la liquidez quiere decir que la empresa tenga que cubrir compromisos en efectivo a corto plazo. Es decir, que tenga capital de trabajo con lo que pueda mover la operación del negocio, y eso lo podemos ver con el tema de haciendo comparaciones de los activos que tenemos contra los pasivos que se tienen que pagar a corto plazo. Tenemos también eficiencia operativa y rentabilidad. En el tema de eficiencia operativa nos ayuda a medir los niveles de producción y los recursos generados por los activos de la empresa. Y el tema de rentabilidad valora la utilidad generada en relación a los ingresos en el capital contable. De aquí viene también un método muy importante, que es el método DuPont, que aquí utiliza datos incluidos en el activo de estado de situación financiera y los conceptos que también vimos en el estado de resultados. Es decir, a través del método DuPont podemos ver la rentabilidad de la inversión con la que inició la empresa. Y esto lo podemos visualizar comparando la utilidad neta contra las ventas netas por las ventas netas entre el activo total. Eso es una operación que se realiza para poder conocer la rentabilidad de la inversión de un negocio. Ahora, método punto de equilibrio. Este es muy importante porque hay empresas que incluso en su primer año de operación lo que buscan es tener un punto de equilibrio para que a partir de eso puedan ir creciendo. Incluso no puede ser al año, si puedes ir generando anticipadamente o desde antes el tema del método de equilibrio, de punto de equilibrio, te va a ayudar para que posteriormente tu empresa vaya al alza. Este método eh, visualiza o va analizando periódicamente los ingresos que se tienen, ya sea mensuales, bimestrales, semestrales, dependiendo de cómo vayan haciendo los análisis, pero tiene que revisar el tema de los ingresos y cuidar que sus costos y gastos no sobrepasen el tema de sus ingresos, porque al sobrepasar el tema de sus ingresos ya no va a estar teniendo un punto de equilibrio, va a estar teniendo una pérdida. Lo que buscan con este método es analizar si es una empresa que ya se encuentra en marcha, visualizar cuál es su punto de equilibrio, es decir, con cuántas ventas yo puedo cubrir mis costos y puedo cubrir mis gastos y quedo en, por decirlo así, en ceros. Es decir, que no gano, pero tampoco pierdo. Entonces, cuidar mucho esa parte de tener un punto de equilibrio para a partir de eso visualizar a futuro e incrementar ya sea las ventas para mejorar también la utilidad de la empresa. Estos rubros que vimos aquí son los métodos que utilizamos para el tema de análisis de estados financieros. Es importante también mencionar que adicionalmente a lo que vimos de
estado de situación financiera, balance general y estado de resultado integral, tenemos también el estado de variaciones en el capital contable, que este estado financiero lo que hace es mostrarnos las variaciones que vamos teniendo dentro del capital en una empresa, es decir, si se llegaron a repartir utilidades, se llegaron a realizar dividendos. Este tipo de operaciones son las que van reflejadas en el estado de cambios en el capital contable porque te va indicando cómo se va moviendo la cuenta, incluso cuando tienes pérdidas o utilidades por cada ejercicio, estas utilidades o pérdidas se van incluyendo dentro de este estado de resultados para poder visualizar cómo se encuentra nuestro capital de la empresa. Y por último tenemos el estado de flujo de efectivo. Este estado financiero lo que hace prácticamente es mostrarnos los movimientos que tuvimos en el banco, es decir, para qué utilicé el dinero que fui cobrando de mis ventas o el dinero que fui generando del negocio. Para el estado de flujo de efectivo, básicamente es eso, entradas y salidas de dinero, es decir, ubicar cuánto fue lo que cobré en el mes y ese monto del que cobré en el mes, ¿para qué los utilicé? Normalmente lo que hacemos aquí es hacer un desglose de cuánto es lo que cobras a tus clientes y separar tus gastos o tus salidas de dinero en pagos a proveedores, si tienes algún crédito bancario y estás pagando intereses, también van dentro del estado de flujo de efectivo. Si tienes alguna cuenta bancaria en dólares y al cierre de mes tienes que hacer la evaluación cambiaria, este movimiento ya sea de pérdida de utilidad cambiaria también va dentro del estado de flujo de efectivo que se tiene que reportar en empresa. Partimos entonces de el saldo que tenemos en banco para poder estructurar en qué utilizamos el dinero que obtuvimos en cierto periodo. Y a través de eso vamos viendo las variaciones de en qué se fue utilizando el tema de las cobranzas y cuáles son los gastos recurrentes que realiza una empresa. Si llegas a tener también financiamiento, se ubica dentro del rubro del estado de flujo de efectivo. Todos estos estados financieros son muy importantes para una empresa porque nos ayudan a visualizar de manera completa cómo se encuentra un negocio y nos ayudan también para la toma de decisiones. Si tienes algún nuevo negocio y vas viendo que tienes el capital suficiente, puedes invertirlo y puedes crecer tu negocio o tu empresa a través de estos análisis de estados financieros. Entonces, por eso es muy importante darle seguimiento y ver que una empresa tenga una salud financiera bien, ya sea para el tema de apertura de créditos que te puedan ayudar a generar nuevos ingresos, em, incrementar el tema de tus activos fijos también que te pudieran ayudar a mejorar la salud financiera de tu empresa, de también visualizar los movimientos de bancos también te ayuda a tener un panorama más completo de en qué estás utilizando el dinero que estás obteniendo de tus negocios. Todos estos estados financieros son muy importantes que los tengamos al día porque a través de ellos son los que tomamos decisiones importantes que nos pueden ayudar o incluso perjudicar en el caso de que no tengamos bien la información o de que no tengamos los estados financieros correctos, ya empezamos a ver que no cumplimos con las cualidades o con las características que debe de tener un estado financiero y debemos de tener mucho cuidado con la información que se maneja y ser lo más exactos o veraces con la información que presentamos en estos estados financieros porque como vimos son muy importantes y vitales para la toma de decisiones.
Por el momento es todo, me despido, muchas gracias y esperemos tener un segundo temario para poder informarles.